Lo que está pasando con esta reforma pensional. Acaba de hablar el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Habló de la reforma pensional, convocó a una alocución en la que todos los canales los tuvimos que enlazar con la presidencia de la República, como son todas las alocuciones. Y la noticia es la siguiente: subió el umbral. El acuerdo en el Senado era 2.3. Ahora dice que en la Cámara lo va a subir al 4%. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos. Propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a Colpensiones. Pero se les garantiza la posibilidad de cotizar los excedentes en el fondo privado de pensiones de su elección y según su nivel de ingreso. Al final, el sistema de pilares beneficia y garantiza el derecho a la pensión de todas y todos los colombianos. No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. Esta reforma pensional que ya pasó en el Senado fue gracias al Partido Liberal y al partido de la U, y también a otro congresista que pidió bajar la edad de pensión de los indígenas. Está la historia de esta aprobación. El gobierno se anotó una victoria en una cancha que le había jugado en contra, el Senado de la República. Ustedes han sido testigos de la lucha, del sufrimiento, pero todo en su tiempo. Tampoco podíamos entrar a presionar al Congreso de la República. Creo que han cumplido con la labor. Pese a que logró ganar, hasta el último minuto sufrió por votos. El articulado que lo llevó a tiempo extra fue el de la vigencia. Las senadoras Angélica Lozano y Norma Hurtado, que proponían que fuera a partir de julio de 2027, fueron derrotadas y se salieron del recinto. El ministro empezó a llamar a sus refuerzos y llegó el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. Y nos falta uno. Luego, en equipo, el gobierno salió a convencer al senador de AICO, Richard Fuelantala, para que entrara a votar. El congresista se había salido porque le negaron una propuesta para que indígenas y campesinos se pensionen con menos edad. El acuerdo fue revivir su propuesta y aprobarla a cambio de que él entrara a votar. Por eso se tiene que reducir sustancialmente para esta población los rangos para poder acceder a estos beneficios, de lo contrario se convertiría en un derecho de papel. El petrismo parece haber recuperado sus mayorías en el Senado gracias a la reconciliación con los liberales y la U. Estos fueron los senadores del Partido Liberal que apoyaron la pensional. Alejandro Vega, Fabio Amín, Jaime Durán, Karina Espinosa, Alejandro Carlos Chacón, John Jairo Roldán, Laura Fortich, Claudia Pérez. Estos fueron los senadores del partido de la U que apoyaron la pensional. Julio Chagui, Moisés Besaile, José David Name, Juan Carlos Garcés, Antonio Correa, Julio Alberto Elías, José Alfredo Géneco. Y aunque votaron en contra de la reforma, estos congresistas del Partido Conservador ayudaron con el quórum. Carlos Trujillo, Liliana Benavides, Miguel Barreto. Demasiado triste porque pues aquí se habla mucho de que venimos a representar a los ciudadanos, de que el constituyente primario, dice Gustavo Petro, pero cuando el constituyente primario habla y cuando el pueblo habla, pues al parecer no lo respetan y eso me parece impresionante. La gente en las calles, en su gran mayoría, en una movilización histórica en el país, decía no a las petrorreformas, pero bueno, fue lo que hicieron los senadores en su mayoría, apoyarlas. Pues ayer a punta de mermelada y de pocos argumentos, lamentablemente lograron pasar una reforma pensional que expropia los ahorros de los colombianos. Ojalá todos los ciudadanos sepan que Petro está buscando esa plata para reelegirse, para tramitar su constituyente. No obstante, el petrismo tiene otra lectura, pues estas mayorías se lograron, según ellos, por acuerdos y por ceder en algunos puntos. Aquí ha triunfado el Estado de Derecho, las propuestas e iniciativas del señor presidente y un acuerdo político que permite tener una coalición en el Congreso de Colombia que va a impulsar las propuestas, están contenidas en el plan de desarrollo
y en el programa de gobierno del señor presidente Petro. Esto quiere decir que tenemos que seguir en la conversación, lo decíamos precisamente que seremos también y hemos sido una fuerza de diálogo, que es lo que nos corresponde como bancadas de gobierno, que hemos estado encontrando los caminos, las confianzas. Uno de los puntos que genera más polémica es la entrada en vigencia de la reforma. Sería en julio de 2025, fecha en la que empiezan a prender motores las campañas presidenciales. La vigencia lógicamente nos preocupa muchísimo, porque primero, que no le dan tiempo al sistema a reacomodar el disparate que aprobaron ayer. Y segundo, no nos digamos mentiras, llega esa platica fresca de los cotizantes, de todos los trabajadores, en plena época electoral, en el último año de gobierno. Lógicamente eso era lo que nadie quería, o por lo menos varios de nosotros no queríamos. Nosotros empezaremos ya, es que llevamos 18 meses trabajando, llevamos 18 meses haciendo la data, construyendo la data. Esto no hubiera sido posible si no tuviéramos una data tan consolidada como la que tiene hoy en el Ministerio con nuestros equipos investigativos. Hoy tenemos un registro de 18 millones de datos que son supremamente importantes para la conformación del sistema de información. Ahora el proyecto pasa a manos de la Cámara, donde en tiempo express deberá aprobar los casi 100 artículos de la reforma. Nosotros tenemos todo el mes de mayo y buena parte del mes de junio para su debate en la Cámara y para la conciliación. Tenemos un buen proyecto. El proyecto se defiende con sus bondades. Por supuesto, tenemos que mostrar sus bondades en la Cámara, que los representantes en su gran mayoría lo conocen. Pero hay que dar unos mensajes muy claros. Primero, la persona que está pensionada no se le va a tocar su pensión. Pese a que aún faltan 2 debates en el Congreso, desde ya la oposición anuncia avalancha de demandas del proyecto ante la Corte Constitucional. Esto sin duda es un triunfo del petrismo, porque llegó a acuerdos con el Partido Liberal y acuerdos con el Partido de la U. La pregunta, Paula García, buenas noches. Buenas noches. Es, ¿hay plata? Bueno, pues esa es la inquietud que hay, que además sobre todo posa en sus ojos cuando la gente se hace esa pregunta sobre la situación de los jóvenes. Decía el presidente en la locución que no es cierto que los jóvenes se van a quedar sin pensión, pero a los expertos sí les preocupa la evolución de esa pirámide demográfica. Por ejemplo, hay proyecciones que indican que para mediados de este siglo solo habrá 2 trabajadores por cada pensionado. El proyecto de reforma pensional aprobado en el Senado tiene algunos puntos destacados y otros que preocupan demasiado. Entre los que se destacan está el beneficio solidario para adultos mayores que no se pueden pensionar. Lo bueno es el haber incluido un beneficio solidario para los adultos mayores que no tienen la posibilidad de pensionarse, hasta 3 millones de adultos mayores. Eso es positivo. Tal vez sí es importante decir, para eso no se necesitaba reforma pensional. Se ha podido hacer por el gobierno nacional casi que desde el día 2 de inicio de su gobierno. Lo segundo bueno es que elimina esa competencia malsana entre Colpensiones y las AFPs. Eso no ha debido existir y me parece que era inconveniente, me parece que este es un buen paso adelante. Se acaba con la competencia entre Colpensiones y las AFP. Me parece que es positivo también que elimina las pensiones altas. Esas megapensiones. En ese sentido es una forma de acabar en parte, digo yo en parte, con esa idea del Robin Hood al revés que tiene la legislación pensional en Colombia, en donde los pobres están subsidiando a los ricos. No debería suceder, evidentemente. Lástima que no se metió con los regímenes especiales, que se ha podido hacer. Pero bueno, por lo menos es un avance. Entre los puntos que preocupan está la manera como se fijó el umbral. No se hizo de manera técnica. Pues se fijó a través de un procedimiento antitécnico, la verdad. Algunos dicen que el gobierno tenía 3 salarios mínimos, que la oposición tenía 1,5 y el promedio da 2.25 y entonces se ajustó a 2.3. Así no se puede construir política pública. Uno no puede construir política pública con tan bajo rigor técnico. Un estudio de Rodrigo Suescún asegura que en el 2045 se agotarán los ahorros. Un proyecto de reforma que pone en juego las pensiones de los jóvenes de Colombia, que adicional pone en riesgo los 405 billones de ahorro de los colombianos en las pensiones, que crea unos subsidios innecesarios. El sistema no tiene sustento financiero ni aborda el tema de sostenibilidad fiscal. El sistema es impagable. Se pone en duda el futuro de los jóvenes en materia pensional. El aporte, que ahora llega al 16%, en el 2045 sube a 35%. La reforma no habla de la evolución de empleo, salario mínimo o informalidad y acaba con la posibilidad de elegir dónde colocar los recursos para la pensión.
Hasta 2.3 salarios mínimos están obligados a llevarlos a Colpensiones. Pues ahí están las dos caras de esta historia, los que lo aprobaron, que defienden, y los que perdieron, la parte de la oposición, que dice estos argumentos que veíamos en la última nota que hizo Ismael y que leyó Laura. Yo me pregunto una cosa, ¿qué estará pensando Fabio Amin y Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, que según me cuentan, acordaron con el gobierno que el tope máximo era 2.3 salarios mínimos, cuando hace 20, 30 minutos el presidente de la República les dice gracias, pero ahora en la Cámara, donde tengo la mayoría, va a 4%. Y se suponía que ese acuerdo fue una de las cosas que permitió destrabar el apoyo de los liberales para que esta reforma pensional avanzara tan rápido como la vimos avanzar. Hay quienes dicen que los liberales deben estar pensando en este momento que les quieren hacer conejo. Las fuerzas... Les hicieron conejo. Bueno, sí, además sí les hicieron, ¿saben? No es que les quieren, sí les hicieron porque en la Cámara de Representantes, que es donde el presidente pide que lo ayuden para este cambio, las fuerzas del petrismo son muy fuertes, más sólidas. Después viene conciliación, por supuesto, pero seguramente sí le van a copiar. O sea, estamos ante un gran conejo que le hizo el gobierno al Partido Liberal y al Partido de la U. No sé si los congresistas del Partido Liberal y del Partido de la U, los senadores que accedieron a apoyar este proyecto, se consideran como víctimas de un conejo o si estarán medianamente tranquilos porque evidentemente en una negociación, por eso es negociación, hay algo que va y algo que viene. De pronto lo que vino fue suficiente para decir, se hizo lo que se pudo. Vamos a ver qué termina haciendo el Partido Liberal en la Cámara de Representantes, qué termina haciendo el Partido de la U en la Cámara de Representantes. Porque es que cuando uno pone en una balanza el resultado de lo que ha terminado siendo aprobado en el Senado, se encuentra con que los dos aspectos más negativos se van a magnificar ahora en la Cámara. ¿A qué me refiero? Aspectos positivos, los veíamos incluso en el comentario del exministro Restrepo. Por una parte, el que se reducen los niveles de subsidios a las pensiones más altas. Es decir, cuando se dice que a Colpensiones pasarían los recursos, las cotizaciones de la gente hasta 2,3 salarios mínimos, esa tajada, ese segmento sería el que tendría subsidios, no de ahí para adelante, mucho menos megapensiones. Ese digamos que es una limitación a los subsidios, una limitación a la presión sobre el sistema y una limitación a la presión sobre el presupuesto público. Segundo gran beneficio y el más importante, el darle una renta, un apoyo al final de sus vidas a una gran cantidad de colombianos, a 2/3 partes de los colombianos mayores de 65 años que hoy no tienen ningún tipo de ayuda, tienen Colombia Mayor, pero esto aumenta el subsidio de Colombia Mayor. Esos son los dos grandes logros de esta reforma. En cambio, en el otro plato de la balanza está un problema fundamental y es que esta reforma no aborda el problema estructural que tienen las pensiones en Colombia y en todo el mundo, el cambio en la pirámide poblacional. ¿Qué es ese rollo de la pirámide poblacional? Ustedes lo vieron alguna vez en su vida y es que cada vez hay menos jóvenes y proporcionalmente frente a los adultos mayores son cada vez más los adultos mayores, es decir, que cada vez menos gente en edad de trabajar tiene que pagarle las pensiones a aquellos que están en edad de pensionarse. Y ese es un problema muy serio que de hecho ha llevado a la ministra a decir hay que hacer una nueva reforma en unos 12, 14 o 15 años y ha llevado a otros a decir que los que están llevando del bulto con esta reforma son los jóvenes porque van a tener que aumentar su cotización. Ustedes habían mencionado el estudio de un economista muy importante, Rodrigo Suescún, que afirma exactamente eso. Ante las deficiencias de abordar el problema estructural, los jóvenes van a tener que ir cotizando cada vez más y más y más para pagar este sistema pensional. Pero todo eso, el balance de lo bueno, el balance de lo malo, se enreda y se complica con dos noticias. Una de ellas, como se logró finalmente que pasara la reforma en el Senado, ustedes vieron, un senador, se lo trajeron que se había salido indignado, lo trajeron y le dijeron, listo, usted entra, vota, hace quórum y nos ayuda a sacar adelante esto, ahí lo tienen ustedes en pantalla, si es que garantizamos que campesinos, indígenas y afrocolombianos tengan un tratamiento diferencial, es decir, tengan unos requisitos menores. ¿Qué son requisitos menores para pensionarse? Más carga para el presupuesto público, más carga para las nuevas generaciones que paguen esos requisitos menores de esa población, que no es despreciable, más de 20 millones de colombianos caen en esas tres categorías. Y la cereza del ponqué
la da el presidente Gustavo Petro hace unos minutos cuando dice: voy a insistir en la Cámara de Representantes que no sean 2,3 salarios mínimos ese umbral de recursos que se pasan del sistema privado de pensiones a Colpensiones y que llevan implícito un subsidio con la respectiva carga para el presupuesto público y posteriormente también para los jóvenes, sino que voy a pedir que vaya a 4 salarios mínimos, que era la posición original del gobierno. Eso significa conejo para los liberales y los de la U, vaya a saber uno si no. ¿Que se las van a ganar en la Cámara de Representantes del gobierno? De pronto sí, porque ahí tiene mayorías. Que van a terminar clavados los jóvenes porque van a terminar que dar muchas más contribuciones para poder pagar ese diferencial. Y el presupuesto público y las finanzas del gobierno probablemente también, casi que borrando con el codo lo que se había escrito con la mano.